Hola, hola a todos, muy buena tarde aquí ya. Una vez más con ustedes, Jason, embajador de Cristo. Hoy un poco, bueno, más tranquilo, quiero compartirles una palabra, una enseñanza más de las que hemos venido compartiendo. Y bueno, quiero traer una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos días para compartírselas. Se las voy a leer y entramos en el contexto como tal. Está en el libro de Oseas, en el capítulo 2 en el versículo 14. Y exactamente este versículo dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El contexto de esta palabra realmente es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está pasando por un momento en el que eh, han dejado de buscar a Dios, han dejado de agradar a Dios y se han apartado de Dios. Han ido tras ídolos, tras otros dioses, tras los Baales que llamaban en esta época, en la época del profeta Oseas. Y el pueblo le ha dado la espalda a Dios, él se ha apartado como tal de Dios. Y aquí Dios se refiere al pueblo como en una cuestión femenina, al pueblo. Y después de que el pueblo está apartado y que esto lleva a consecuencias de muerte espiritual y de otras consecuencias nefastas para el pueblo, Dios decide hacer esta afirmación y declarar lo siguiente. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el contexto básico aquí de la palabra es mirar realmente qué significa el desierto. La Biblia, cuando habla del desierto, habla de prueba. Cuando hay un desierto, realmente es estar pasando por una prueba, tal vez por un momento difícil. Pero muchas veces, y la gran cantidad de veces que la palabra habla de esto, realmente Dios está probando nuestro corazón y está formando nuestro corazón. Una de las historias que más me impacta a mí de la palabra de Dios es esa historia del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto. Algo que debemos entender era que el pueblo de Israel en Egipto era esclavo de los egipcios. Vivían como un pueblo esclavo. Y cuando Moisés fue llamado por Dios, Dios formó a Moisés en el desierto 40 años. Luego le dijo a Moisés que tenía que ir a Egipto para liberar al pueblo. Y bueno, sucede todo lo de las 10 plagas, todo esto, y el faraón decide soltar al pueblo, dejarlo ir, y pasa lo que muchos sabemos, que cruzan el mar y comienzan a vagar por el desierto durante 40 años. Y realmente lo que pasó en este transcurso de tiempo fue que Dios habló al corazón del pueblo, pero era una prueba también y muchos no resistieron la prueba. La verdad fue que muchos cayeron muertos en el desierto. Y fue una palabra que a mí me impactó porque en los nuevos evangelios se hace y se trae a colación este suceso en una forma de exhortar a los nuevos creyentes a no provocar o tentar a Dios. Y esto va muy ligado a lo que es la fe y lo que es ser fiel ante Dios. Y lo que me impacta es, como les había dicho, es que el pueblo de Israel estaba pasando por esa prueba en el desierto, pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel comenzó a vagar en el desierto y en sus corazones ellos comenzaron a desear volver a la tierra de Egipto y volver a ser esclavos. Y muchas veces nos pasa que nosotros hemos sido rescatados del mundo, de sus placeres y de sus deseos. Y tal vez en algún momento de nuestras vidas se nos ha cruzado por la cabeza el volver atrás, el decir, bueno, a veces se nos cruza, no, pero si yo cuando estaba en ese tiempo hacía tal cosa, ahora ya no lo estoy haciendo. Y comienzan a venir pensamientos, pensamientos que realmente no son de Dios, o no son venidos de Dios. Y la verdad es que caminar con Dios es también el poder ser probado. La fe necesita ser probada.
Y este pueblo se fue probado. Y lo que me impacta este verso es que el pueblo de Israel está siendo infiel, está tras ídolos, tras otros dioses, y Dios decide decir, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la enseñanza que quiero compartirles a todos los que están ahí en el grupo de Embajadores de Cristo por Facebook y a los que puedan ver este video por YouTube, es que cuando estés pasando o cuando estemos pasando por el desierto, debemos estar atentos a la voz de Dios, a obedecer a su palabra y saber que tal vez el pasar por ese desierto ha sido consecuencia de nuestro pecado, pero también puede ser a consecuencia de que tenemos que ser probados en nuestro corazón. Sea cual sea la circunstancia, no debemos quitar la mirada de Cristo Jesús. Debemos mirar al Señor y creer en su palabra y saber que si ponemos nuestra mirada en Él nos va a sacar avantes y en victoria. El desierto es una prueba, es un momento difícil, es a veces complicado, no es fácil. Dice la palabra que muchos cayeron en el desierto por dudar, porque no creyeron, fueron incrédulos. Pero también hay muchos que pasaron por el desierto, fueron formados en el desierto y fueron conquistadores. Y ese fue el caso de ese pueblo. Todos aquellos que eran menores de 20 años. Fue un pueblo que fue formado en el desierto y fueron aquellos los que conquistaron la tierra prometida. Porque dependieron totalmente de Dios. Por eso acá dice, la traeré al desierto y hablaré a su corazón. En otras Biblias, en otras versiones dice, las traeré al desierto y las sustentaré. Así que ese es el mensaje que quería compartirles hoy. Y es que si estás pasando por un desierto, por un momento difícil, sea el área que sea, no pierdas la fe, no quites la mirada de Jesús, pon la mirada en Cristo y sabed que Dios está formándote. Sabed que tal vez a consecuencia de algo que hicimos mal, tal vez estamos pasando por ese momento, pero que tenemos que ser disciplinados. O tal vez otros que están pasando por un desierto dicen, no, pero yo he hecho todo bien, ¿por qué estoy pasando por este momento? La fe debe ser a veces probada y a veces son pruebas. Pero si no quitamos la mirada en Cristo, de seguro vamos a avanzar. Quería saludarlos, bendecirlos. Invito a las personas que vean este video, que se suscriban a mi canal, Embajador de Cristo. Lo encuentran así. Lo pueden encontrar también con el nombre que le ponga el video. Bendigo sus vidas y compartan este video a quienes puedan o quien lo necesite. Dios les bendiga y hasta la próxima.